Vale, estamos grabando. Entonces, esto lo puedo bajar. Vale. Y un momento. eh, Voy a compartir un PowerPoint. Notaréis con qué fluidez hago esto ya. Es decir, esto hace un año me costaba Dios y ayuda sacar una diapositiva. Y ahora ya es que voy ahí como una máquina. Bueno, a ver. El otro día hubo dos preguntas de sonido que las anulamos, digamos, ¿no? Dijimos que las anulábamos porque no estaban bien, ¿no? A ver, no, entendedme bien, no es que quiera tener razón, que ya os digo que yo de sonido sé lo justo o un poco menos, ¿no? Pero seguí dándole vueltas y buscando y sigo teniendo dudas. No lo puedo decir, es decir, quizá buscar vosotros más, no sé, a lo mejor encontréis cosas. En esto de la goma espuma, un momento. ¿Le das entrada tú, Iván, por favor? En esto de la goma espuma, pues sigo encontrando que atenúa más las altas frecuencias, pero también me envió Oscar esto, ¿no? Los materiales porosos tienden a absorber las frecuencias altas mejor que las bajas. Lo que sí vi fue una cosa, que lo que nos mandó Íñigo es de ChatGPT. Y de eso si queréis sí que podíamos hablar un poco, ¿no? O sea, ChatGPT es lo que es. No me parece que lo debáis tomar, o sea, puede ser una ayuda grande, ¿no? Pero tener cuidado con tomarlo como grandes afirmaciones, porque creo que aquí lo que le ocurre a ChatGPT es que los sonidos de viento en el micro son fundamentalmente graves y el paravientos quita esos sonidos graves, pero no porque filtre las frecuencias graves. Es decir, si hay otras frecuencias graves en el mismo escenario, el paravientos no las quita. Me parece que aquí el chat GPT está mezclando la pérdida de esos graves que provoca el viento, que hace el quitavientos, con una ecualización, digamos, de corte de frecuencias graves que yo entiendo que no lo hace. O sea que dos cosas, no tengo clara esta pregunta y dos, ChatGPT no me parece una fuente para tomar como fuente única al menos, ¿no? De hecho, el otro día le dije a ChatGPT, ¿qué es el factor de recorte? Que no sé si os suena, es una cosa que hay por aquí. Y me respondió recomendándome unos vídeos. El primer vídeo que puse, a los 2 minutos, a los 5, afirma tajantemente que la luminosidad hay que multiplicarla por el factor de recorte porque se pierde luminosidad en la misma proporción que se pierde ángulo de visión, que ya tenéis todos claro que el objetivo no sabe lo que tiene detrás y no pierde luminosidad. Es decir, que me recomendó un vídeo que era un truño, así que tener cuidado. Aparte de eso, sobre el quitavientos, Yo creo que en el examen de las internas pusieron esta pregunta y la correcta creo que eran las bajas. la respuesta correcta era que Ah, atenúa más las... Yo en mi pregunta puse elimina, primer error, porque no puede ser elimina, ¿no? Debería ser atenúa, ¿no? Porque no elimina nada. Pues yo esta, que decir, ya no le doy más vueltas porque he sido incapaz de encontrarla. Así que, pues, espero que nos la pongan o que toméis vosotros algo. Y luego esta, pues también he encontrado, espera que esta la tengo mal, este Material Properties es de aquí. Eh, Esto es otra cosa que he encontrado, pero la fuente Quora, pues tampoco sé si es muy buena, ¿no? Eh,
muchos materiales absorben las señales de alta frecuencia más efectivamente que las frecuencias bajas. Ya, pero qué materiales, qué tal, no sé, no me quiero meter, no lo tengo claro. Y esta, pues, he preguntado a algunos por ahí, ¿no? Tampoco lo he encontrado. He preguntado, pues, a un señor que trabaja en sonido toda la vida y me dice, yo eso no lo tengo claro. Y dice, hombre, dice, desde luego, lo que sí que afecta a las frecuencias, al- a la ecualización, digamos, a que coja frecuencias más altas o más bajas, es el tipo de micrófono. Dice, ya, yo uso este micrófono porque da más presencia a los agudos o este porque da más presencia a los graves. Y él me decía, dice, pero yo a la distancia a la que le pongo no tengo relacionado en mi cabeza que haya una pérdida o aumento. Lo que no quiere decir que no ocurra, quiere decir que ese señor pues no lo sabe, ¿no? Bueno, pues que total, que yo no lo sé y no me meto más en estas dos preguntas. Vale, siento no resolverlo de una manera tajante, pero he sido incapaz. He buscado por ahí y no lo he encontrado. Y en mi maravilloso libro de sonido no lo cuenta. Así que no sé salir de ahí. Vamos a ver un par de preguntas que me han llegado así dudas y luego vemos las que queráis. Vuelvo a compartir el PowerPoint. Otra pregunta. Una que ha mandado Oscar. Pues Oscar, yo de esto no tenía ni puta idea. No me parece una pregunta que tenga que aparecer en un examen vuestro. Una lente de 250 milímetros de distancia focal, ¿cuántas dioptrías tiene? Pues como en el mundo del cine y del vídeo no utilizamos Sí. las dioptrías para nada, a mí me parece que sería una pregunta Trampa. impugnable, digamos, porque estoy casi seguro de que los contenidos de la convocatoria, pues esto no entra. Pero bueno, pues sí, consiste en dividir uno entre la distancia focal en metros, en vez de 250 milímetros, 0,25 metros, y sale 4. Bueno, pues Yo una cosa más. lo Sí, mandé porque me pareció curioso eso sí, de las diotrías, que no lo había visto nunca. yo no lo sabía, ¿eh? De hecho, voy a calcular ahora, teniendo en cuenta que yo en mi ojo izquierdo llevo 9 dioptrías, qué pedazo de tele debo de llevar en el ojo izquierdo. Ya calcularé la inversa por hacer ahí una. Pero bueno, y otra que has mandado tú, Oscar, esta es, quizás bastante más interesante, aunque la redacción también es si mezclamos dosificadamente, siendo eso lo que pueda ser, que no lo sé, un complementario amarillo con azul, un complementario, el que sea, o es el que decir, el complementario, si mezclamos dos luces de color complementario, me parece que sería la redacción más fina, ¿qué sale? ¿Blanco, gris o negro? Pues saldrá gris, O sea, porque hay luz, ¿no? Sí, dime, yo perdón. entiendo que es sumar el amarillo con azul. Sí, pero digo que, joder, la redacción, macho, es que yo no sé si por estar en esto con vosotros y tal, pero me doy cuenta de que la redacción de las preguntas hay que repasarla mucho, porque ya he visto que yo me equivoco, como en esa anterior, ¿no? Donde pongo elimina, no, joder, eliminar, no, atenuar. Pues aquí digamos que sería más claro preguntar si mezclamos luces amarilla y azul, o si mezclamos luces de colores complementarios, el resultado será gris. Gris, no, dice ahí la Wikipedia neutro, gris, marrón. Si es marrón, tendrá que ser que no coinciden del todo, si no, gris, pues sí. Claro, tiene luz, no puede ser negro, estoy mezclando luces, no desaparecen, ¿no? Pues será gris, vale. No sabía yo tampoco mucho eso. ¿Estoy de acuerdo o no? Supongo, ¿no? Esta, me acuerdo, parece que la mandó Hugo, ¿no? Estas son también de redacción, ¿no? Con un sensor Super 35 y tras aplicar el factor de multiplicación, veo que hay sitios que en lugar de hablar de factor de recorte, hablan de factor de multiplicación.
No me gusta ni factor de recorte ni factor de multiplicación, pero bueno, pues sepámoslo, ¿no? Obtenemos una distancia focal de 50 milímetros. ¿Qué distancia focal aproximada tiene ese objetivo? La reacción aquí también es la leche, ¿no? A ver si lo conseguimos poner en orden, ¿no? O sea, Tendría que tenemos un poner, objetivo de ten- 50 milímetros, ¿no? Lo tendría que ponemos. especificar. Sí que tendría que especificar o el factor de multiplicación o en qué sensor se va a montar, ¿no? Claro, a ver, es que yo creo que empieza mal. Tengo un objetivo de 50 milímetros. Lo pongo en un sensor Super 35. Le aplico el factor de multiplicación y me da un ángulo de visión que correspondería a qué objetivo. Pues está, pero claro, si no sé el factor de multiplicación ni sé qué Yo, tamaño tiene el otro sensor, la cosa se pone difícil, ¿no? yo aquí lo que he visto es que a lo mejor con un sensor Super 35 y tras aplicar el factor de multiplicación obtienes una distancia focal de 50 milímetros. Entonces, tu objetivo es de 35 milímetros de distancia focal, ¿no? Para un full O frame. sea, está dando por sentado que es full frame el otro tamaño de sensor, ¿no? Que puede ser porque es Claro, lo más frecuente, claro, pero es un dato que claro. en un examen habría que saber, ¿no? Entonces Ya. tendríamos que decir, tengo una cámara full frame y una Super 35. ¿Qué objetivo en la cámara de Super 35? No, ¿qué objetivo? Al revés, ¿no? Mi objetivo en la cámara de full De frame full frame sería un 50 milímetros en mi en la cámara de 35. ojete, Claro. sí, que Y es un sale la cuenta, 35. la B, que es Sí, 35, pero vamos, porque el está otro día vimos que sí, el factor de recorte era sí, 0,7. Y si multiplicas 50 por 0,7 da 35, pero la redacción es pésima. sí, es pésimo. Yo me Pero claro, vuelvo loco. Sí, dime. la distancia focal no cambia, lo que cambia es el ángulo de Claro, visión, es ¿no? que dice, Por lo tanto, ¿qué la distancia distancia focal focal tiene? La es distancia focal que 35. tiene, es que es un poco... Bien, está redactada muy regular, ¿eh? Y esta también, ¿cómo se denomina el plano nítido más cercano a la cámara cuando se enfoca el objetivo al infinito? Distancia hiperfocal, profundidad de campo, distancia de enfoque o profundidad de enfoque. Esta directamente está mal, yo, a mi juicio, ¿no? Yo creo que ninguna es correcta. Creo que quieren que votemos por distancia hiperfocal, pero la distancia hiperfocal no es el plano nítido más cercano a la cámara, es la distancia a la Es que lo- enfocamos el objetivo para maximizar la profundidad de campo. Pero si la distancia hiperfocal es, pongamos, por ejemplo, 2 metros, la distancia, la profundidad de campo va a ir desde infinito hasta, pongamos, 1 metro. Y aquí lo que me pregunta es cómo se denomina el plano nítido más cercano a la cámara. Ah, cuando se enfoca el objetivo al infinito. Perdón, perdón. Cuando se enfoca el objetivo al infinito, estaba haciéndome un lío. No lo sé, entonces no lo sé. Ya, aquí ya no sé qué responder. ¿Cómo se denomina el plano nítido? ¿Se denominará profundidad de campo? Bueno, a ver. ¿El plano nítido Tampoco. más cercano? No, será el plano de foco más cercano. La profundidad de campo se extenderá desde infinito hasta el punto, hasta el plano nítido más cercano. Eso es la profundidad de campo, toda esa distancia. Nada, esta me duele, nada. No sé qué decir. Hugo, deja de encontrar preguntas horribles, que no sé dónde las buscas. Sí. En fin, ¿tenéis alguna preguntilla o me dejáis? Bueno, me dejáis de todas maneras. Es que ya con lo del factor de recorte me ha dado tanto dolor de cabeza por mi incapacidad para sintetizar y esto, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver si ahora... Ay, ¿me he equivocado o qué? Un segundito.
Vete, amigo. A ver ahora. O sea, pensabais que ya sabía hacerlo de compartir. Pues sabéis que todavía me falta. Vale. No sé, supongo que lo habéis ojeado, ¿no? Y que encontráis que no esté mal. He encontrado esta otra solución, pero a ver si entre todos vemos si esto está bien o está mal, ¿no? Factor de recorte. Relaciona los distintos ángulos de visión. Esa es la esencia, ¿no? Relacionar los distintos ángulos de visión que un mismo objetivo tiene en distintos sensores. La regla mnemotécnica. El objetivo es tonto perdido, no sabe lo que tiene detrás, no puede cambiar de distancia focal, ¿no? Si un objetivo es un 50, es un 50, si es un 100, es un 100, lo pongas en el sensor que lo pongas, eso no cambia. La luminosidad, en contra de lo que dice este señor que me recomienda ChatGPT, tampoco cambia, no cambia porque el objetivo no puede saber qué tiene detrás para decir, ahora voy a hacerme menos luminoso, es que es imposible. Y la profundidad de campo, pues tampoco cambia para el ojo humano. Ahí he puesto el asterisco, hombre, si tienes en cuenta las distintas círculos de confusión, la resolución de cada sistema, entonces sí, es verdad. Realmente la imagen que proyecta el objetivo es la misma, con su profundidad de campo. Lo que ocurre es que un sistema será capaz de resolver más y otro menos y podemos hacer una salvedad, ¿vale? Pero no os volváis locos. El concepto importante es el círculo de imagen. Eso es algo que decide el diseñador del objetivo. Y ahí hay mucho dinero por en medio. Si tú quieres hacer un círculo de imagen grande y tener buena luminosidad, sin aumentar mucho el peso y el tamaño, pues eso no sale. Es fácil hacer objetivos larguísimos con círculos de imagen pequeños. Por eso las cámaras de ENG tienen tiros de zoom enormes. Pero no es fácil hacer eso con un círculo de imagen mucho más grande. ¿Por qué? No lo sé, porque me he librado de estudiar óptica, pero es así. Entonces, cuando buscas o compras o alquilas un objetivo, hay que fijarse en qué círculo de imagen cubre. Y el lenguaje del marketing nos dice, pues este cubre APS-C, este cubre fotograma completo, como son páginas de fotografía, pues bueno, eso lo entendemos. Y seguimos. Un objetivo de determinada distancia focal, por ejemplo este que he puesto aquí, que es un 30 milímetros, que vosotros sabéis lo que era, puede tener distintos círculos de imagen manteniendo su distancia focal. ¿Y por qué sabemos o en qué vemos que mantiene la distancia focal? ¿Cuál es la característica? Que el tamaño de los objetos es el mismo. No me hace un objeto más grande y otro más pequeño, lo hace igual y exactamente igual de tamaño, porque en los dos tienen la misma longitud focal. Otra cosa es que yo luego vea todo o no vea todo, ¿no? Claro, si solo veo el centro, porque mi círculo de imagen es pequeño, no el centro, sino si solo veo una porción pequeña, pues tengo una sensación de un ángulo de visión más estrecho. Si tengo un círculo de imagen grande, con el mismo tamaño de los objetos, pero como mi círculo de imagen es más grande, pues tengo un campo de visión, un ángulo de visión mucho mayor. Misma longitud focal, círculo de imagen grande, angular, círculo de imagen pequeño, tele. Y ya sabéis perfectamente que si visualizáis esto con facilidad, pues luego es fácil continuar. Obviamente, en las preguntas de factor de recorte no se suele incluir, pero ojo, por si lo meten, si yo pongo una óptica que proyecta un círculo de imagen pequeño en una máquina que tiene un sensor más grande, pues esa óptica no lo cubre y va a viñetear y a tener negros los bordes. Luego, la distancia focal no es un indicador del ángulo de visión que tiene un objetivo. Porque ese mismo objetivo, si lo monto sobre una cámara IMAX que tiene un sensor descomunal,
es un angular. Si lo monto en una Super 35, pues a lo mejor es grosso modo una full frame, es un normal. Y si lo monto en una de 2/3 de pulgada, es un tele. Así que longitud focal no está relacionada con ángulo de visión. Está relacionada cuando le añades el tamaño del círculo de imagen o el tamaño del sensor. Mejor el tamaño del sensor. Ahora, ¿para qué sirve el factor de recorte? ¿Para qué se ha inventado? Se ha inventado sobre todo en fotografía, porque los señores mayores que han trabajado en fotografía de película, en fotografía de 35 milímetros siempre, y tienen en su cabeza el ángulo de visión que le da un 50, un 35, un 28, un 15, un 17, un 100, un 135, etcétera, de repente cuando se pasan a la fotografía digital, las cámaras en ese momento no son full frame, tienen sensores más pequeños. Y entonces empiezan a ver que no funciona, que ellos ponían un 35 y tenían un angular y ahora es bastante más tele. Entonces desarrolla alguien y dice, bueno, venga, vamos a ponerlo más fácil. Vamos a daros una regla, un truco, una herramienta para que podáis calcular con facilidad qué ángulo de visión os da pues las longitudes focales que vosotros tenéis en la cabeza con un ángulo de visión puesta en este sensor más pequeño, se hacen más tele, pues os ayudamos a hacer eso. Ese es el origen. Y para eso nos sirve, para conocer qué ángulo de visión va a tener un objetivo en un círculo de imagen grande, en uno pequeño o viceversa, ¿no? Y esto es lo que si memorizáis tenéis que salir a flote, pregunten lo que pregunten. Para tener el mismo ángulo de visión, el sensor más grande siempre usará un objetivo de distancia focal más larga. Aquí vemos el Super 35 y el Full Frame. Es la misma imagen, el mismo ángulo de visión, pero en el sensor grande con un 50 milímetros, en el sensor pequeño con un 35. Y la bonita regla mnemotécnica, para que el plano sea igual, a mayor diagonal, mayor longitud focal. Bueno, alguna de estas os tenéis que aprender para luego seguir. Y empieza lo duro. Si me equivoco en algo, decídmelo. El factor de recorte es la relación entre el tamaño de los sensores. Dividimos la diagonal de uno de los formatos, normalmente el habitual o conocido, el full frame, cuando empezó todo esto, entre la diagonal del otro, normalmente el APS-C o el que fuera. Y el resultado, al número que me sale de esa división, es a lo que llamamos factor de recorte o factor de multiplicación o factor de conversión. Diámetro del sensor A dividido entre diámetro del sensor B. Si el sensor A es más grande que el sensor B, el número del factor de recorte es mayor que 1 y todo es más fácil. Si el diámetro del sensor A es más pequeño que el diámetro del sensor B, el factor de recorte es un número menor que 1 y puede empezar el dolor de cabeza. ¿Esto tiene sentido? Pues por ejemplo en mi cabeza sí, porque yo toda mi vida profesional la he hecho con ópticas que proyectan un círculo de imagen de 11 milímetros de diagonal, o sea, ópticas DNG de 2/3 de pulgada. Y eso es un poco lo que yo tengo en la cabeza. Pues yo sé que un 6, un 7 son buenos angulares, ¿no? Que alrededor del 11 por ahí es un normal, que un 30 ya es un tele. Si ahora me dices tú, pues es que vamos a currar con una Super 35 o una Full Frame, pues no tengo muy claro qué es, así que me vendría bien el factor de recorte, que sería un número menor que 1, que no pasa nada más que nos complique las matemáticas. Vamos a empezar con los ejemplos. Casos prácticos. Tengo dos cámaras con sensores de diferente tamaño. A la izquierda 20 milímetros, a la derecha 10 milímetros. Sensores, no círculos de imagen. Divido 20 entre 10. Luego el factor de recorte de la segunda respecto de la primera, ¿cuánto recorta? Factor 2. Si divido al revés, tomo como referencia al pequeño y lo divido entre el grande, pues el factor es 0,5, la mitad. Pues, vale, un factor de recorte es 2, otro es 0,5. Y sigo. Pregunta,
Si en la primera cámara, que tiene el sensor de 20 milímetros, el grande, pongo un objetivo de 50 milímetros, por ejemplo, ¿qué objetivo me dará en la segunda cámara de sensor más pequeño el mismo ángulo de visión? Tengo un objetivo de 50 puesto en la cámara grande. Si pongo otro 50 milímetros en la cámara pequeña, ¿qué tendré? ¿Más angular, igual o más tele? Un sensor más pequeño. Como la segunda tiene el sensor más pequeño, solo verá el centro de la imagen que proyecta el objetivo y necesitará un objetivo de menor longitud focal, es decir, más angular, para dar el mismo plano. Si uso el factor de recorte 2, divido y me sale 25. Si uso el factor de recorte 0,5, multiplico y me sale 25. Entonces me decís, ya ves que yo no sé entonces si tengo que multiplicar o dividir. Vale, tú lo que sabes es que tiene que ser más angular. Pues ya sabes, haz la operación con la que te sale más angular. Me da igual. ¿Que te han dado factor 2? Pues será dividiendo. ¿Que te han dicho que es factor 0,5? Pues será multiplicando, porque lo que te tiene que salir es más angular. Bueno, digamos que busca esta solución porque me parece más sencilla. Si tú sabes que tiene que ser más angular, pues multiplica o divide para conseguir más angular. Perdona, Pablo, has dicho que si es 2, tienes que dividir, Sí. multiplicar. No, 50 dividido entre 2, 25. Porque tengo que poner un objetivo más tele. Más tele, perdón, efectivamente. Si divido 50... O sea, si el Ya me he vuelto a equivocar. No, si el factor de recorte es 2, será multiplicar. Si es menor de la unidad, es dividir. Es porque has dividido. No. Es que yo creo Está que bien Pablo, aquí. lo has hecho bien, porque has Está preguntado bien otra aquí, cosa. sí. A ver, el objetivo... voy a pasar a la diapositiva siguiente para verlo. Tengo un sensor grande con 50 milímetros. El sensor pequeño con 50 milímetros necesita un objetivo más angular para ver lo mismo que ve este. Como solo estoy viendo la zona central y quiero ver lo mismo, necesito que sea más angular. Así que tiene que ser menor que 50. 50 dividido entre 2, 25. Si pongo un 25, sí que consigo el mismo ángulo de visión. Me da igual. O sea, lo que tiene que quedar claro es un objetivo más angular. Vuelvo a empezar. Si en la primera cámara, sensor grande, pongo un objetivo de 50 milímetros, ¿qué objetivo dará en la segunda el mismo ángulo de visión? Yo pongo un 50 milímetros y en la segunda, como tiene el sensor más pequeño, veo una imagen mucho más tele. Así que ¿Perdón? Y ahí divides. Si divido entre 2 me sale 25. Si multiplico por 0,5 también me sale 25. Es decir, que si a mí me han dado el factor de recorte 2 o me han dado el factor de recorte 0,25, me va a dar igual, porque yo lo que sé es que me tiene que dar un objetivo más angular. Y como me pueden engañar diciéndome tengo no sé qué, y el factor de recorte es 0,5. Y ya entras en pánico, pero ¿cómo? Dicen, el factor de recorte de la primera respecto de la segunda respecto de la primera es 0,5. Dolor de cabeza, olvídate. Yo sé que tengo un 50 en un sensor grande, la imagen en un sensor pequeño solo va a ver un trozo, luego va a ver tele. Para conseguir lo mismo necesito un objetivo más angular para ver esta imagen, que es más angular. Necesito que sea más angular. Así que multiplica o divide, pero que te salga más angular. Menor. O sea, claro, al final dividir por 2 o multiplicar por 0,5 es lo mismo, pero depende de qué factor de recorte. Eso es. Tiene que tener claro que los milímetros serán menores. Claro, eso es donde... más angular. Claro. O sea, es decir, que si yo donde quiero llegar a, ¿qué es lo que hay que memorizar?
digamos que esta diapositiva, ¿no? Es decir, si veo todo el círculo de imagen, veo mucho. Si tengo un sensor más pequeño, veo como con un tele. Pues esa es la cuestión. Vamos a preguntarlo al revés. Pregunta B. Tengo los mismos sensores, son las mismas dos cámaras, y ahora pongo el objetivo de 50 milímetros en la segunda cámara, la que tiene sensor pequeño. ¿Qué objetivo me dará en la primera el mismo ángulo de visión? ¿Uno más tele o uno más angular? Como la primera tiene el sensor más grande, ve parte de la imagen proyectada que el sensor pequeño no ve. Es decir, la grande ve una imagen más angular. Para dar el mismo plano que ve la del sensor pequeño necesita más tele, más longitud focal. Y para conseguir más longitud focal de 50, ¿qué opciones tengo? Multiplicar por 2 o dividir por 0,5. Y lo compruebo. Tengo la cámara con sensor pequeño, aquí a la derecha, con un 50 milímetros, que es lo que me dice el enunciado. Si ahora ese 50 milímetros lo pongo en la cámara grande, veo más angular y quiero ver lo mismo. Para ver lo mismo, tengo que ser más tele, que es la diferencia que hay entre el de arriba y el de abajo. ¿Y cómo consigo que sea más tele? Multiplicando por el factor de recorte mayor que 1 o dividiendo por el menor que 1, porque en función de cuál pongas, de que dividas 20 entre 10 o 10 entre 20, te van a salir uno u otro. Para no liarnos, si entiendo el fondo del asunto, pues ya está. ¿Cuáles son los factores de recorte habitual? Pues el 1,4, que solemos usar 1,5, que es la relación entre full frame 42 milímetros y el super 35 o más o menos APS-C, que son 30 milímetros. Otro famoso para mí, pues el del full frame respecto del 2/3 de pulgada de 11 milímetros, que te sale 0,26. Os pregunto, en una cámara full frame, ¿qué objetivo me dará los mismos ángulos de visión que me da en mi cámara de 2/3 de pulgada un zoom NG típico, 6-120? Para tener esos mismos ángulos de visión en una full frame, ¿qué van a ser? ¿Un objetivo más tele o un objetivo más angular? De momento, mucho más Más tele, tele. ¿no? Mucho más tele. Como el sensor full frame es mucho más grande, todas las longitudes focales serán más grandes. Pues me da igual multiplicar o dividir, pero me tiene que salir mucho más grande. Bueno, sería multiplicar si hubiera calculado el otro, que directamente ya no lo he hecho. Aquí pues sé que tengo que ser mayor, 23,460. Vale. Lo tenéis claro, tienen que ser mucho más grandes. Como veo que esa os ha salido muy rápido, pues quizá memorizad esa, ¿no? Es decir, mi objetivo NG con sensor pequeño es la que tiene longitudes focales muy cortas. En cuanto aumente el tamaño del sensor, las longitudes focales crecen a la vez que crece. De ahí venía, para que el plano sea igual, a mayor diagonal, mayor longitud focal. Es un pareado muy bonito, hombre. Y luego el último, que yo creo que ya lo visteis, ¿no? Adaptadores de formato. De grande a pequeño. De círculo de imagen grande a círculo de imagen pequeño. ¿Para qué me sirve esto? Pues para que si yo me gasto un pastón en comprarme un zoom NG para cámara full frame y ahora la quiero usar en una Super 35, pues mantener los ángulos de visión, que siga siendo un objetivo NG, digamos, que tenga un poco de angular, un poco de normal y un teleno muy grande, ¿no? Pues para eso se hacen estos. ¿Y cómo lo hacen? Reduciendo el tamaño del círculo de imagen. Entonces, para que solo cubra ese otro sensor que tengo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pero lo has planteado al revés, creo. ¿Sí? A ver, dime. Acabas de decir que te has comprado un objetivo MG super molón y que lo quieres usar con tu Super 35. Bueno, y es al revés. Bueno, me he inventado, o he querido, me compré un objetivo full frame, o Super 35, que he puesto aquí, un Super 35, que tiene, digamos, el tiro de
No, aquí es full frame, perdón. Ve como un objetivo full frame, si existiera, que me estoy aquí inventando cosas, que tiene un rango de focales parecido al mío, o sea que es un poco angular, un normal y un poco tele, un objetivo todoterreno. Y ahora lo quiero usar en un sensor Super 35 que es más pequeño. Si lo uso directamente, ¿qué es lo que nos ocurre? Como acabamos de ver repetidamente, que como el sensor es más pequeño, todo se va a hacer más tele. Así que ya no voy a tener angular en ese objetivo. Voy a tener normal, tele corto y tele largo. Y pensar que yo quiero, oye, no, es que yo quiero un objetivo polivalente. A ver, no hay un adaptador que me mantenga los ángulos de visión. Sí lo hay, caro, pero lo hay. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace reduciendo el círculo de imagen. ¿Y qué ocurre al reducir el círculo de imagen? Que la luz que antes cubría este tamaño se concentra en este más pequeño. Luego gano luminosidad. Por eso le llaman el speed booster, el amplificador, el aumentador, ¿no? ¿He conseguido explicarlo bien o me he vuelto a equivocar? O sea, al principio lo que has dicho es un adaptador que lo que hace es que puedas poner la bayoneta, una óptica de una cámara con un sensor a otra cámara con otro sensor. A ver, un momento, un que- momento. De que- bayonetas no he hablado nada. Eso se da por sentado, digamos, que tienen que coincidir las monturas, ¿no? Pero aquí dentro no solo tiene una bayoneta que me valga por un lado y por el otro, lo que hay es una óptica. No voy a hablar de zoom, que veo que confunde. Yo tengo mi 50 milímetros con luminosidad 1.2, carísimo, carísimo, pero para full frame. Ahora quiero usarlo en una Super 35 porque el siguiente programa que voy a hacer es Super 35, pero no quiero alquilar otra óptica super luminosa. Digo, ojo, no podría usar mi objetivo 50 milímetros, luminosidad 1.2 en el sensor Super 35 manteniendo el ángulo de visión que tiene en la full frame, que no quiero que se me haga tele, que tengo que sacar un grupo. Pues puedes, si utilizas un adaptador que no solo adapte las monturas de los objetivos, ¿no? Sino que haga el círculo de imagen más pequeño para que mantenga el ángulo de visión. Si lo pongo directamente, pues simplemente voy a ver, me va a funcionar, va a seguir siendo 1.4, pero va a ser más tele. Va a equivaler a un 100 o a un lo que sea, no me acuerdo cuánto. Un poco menos, ¿no? Un 90, por ejemplo. Y yo quiero que tenga el mismo ángulo de visión. Pues si cambiando ópticas entre formatos quiero mantener los ángulos de visión, que es lo que no ocurre y por lo que hablamos del factor de recorte, entonces me hacen falta adaptadores de formato. No de montura por supuesto, las bayonetas tienen que coincidir, pero lo que estamos adaptando son adaptadores de círculo de imagen o de formato. Y esta adaptación en concreto, la que hace que un círculo de imagen grande se haga más pequeño, tiene un efecto colateral que es que esa imagen se hace más luminosa, como veis aquí, porque la luz que antes cubría este espacio la concentro en uno más pequeño, por eso gano luminosidad. Y sería pues una buena idea. Entonces, Pablo, resumiendo, si yo utilizo un speedbuster teniendo una óptica con un sensor de 35 milímetros y lo quiero montar en una APS-C Super 35 con el speedbuster, obvio los factores de recorte porque consigo el mismo ángulo de visión en un sensor de 35 puesto en un sensor de Super 35 y además gano luminosidad. Correcto. Un Vale. adaptador Entonces, sí, de formato o de círculo de imagen con el hace speed esas booster dos cosas, sí. Vale. Porque, ¿Puede haber dime, un adaptador? No, si es un adaptador que te iguala, te deja el mismo ángulo de visión, consigues más luminosidad. No puede a ver, haber, eso no que has puede dicho haber, no sé qué es, perdona, repítemelo más despacio. sí, quiero decir,
¿puede haber un adaptador que te mantenga el mismo ángulo de visión de un sensor a otro, pero no consiga más luminosidad? Siempre va a conseguir más luminosidad. O menos, si es al revés. Si es al revés, menos. Claro. O sea, si es de sensor Adaptador, pequeño o sensor grande. adaptador de formato de pequeño a grande. Eso es. Tengo una óptica NG de 2/3 de pulgada y quiero montarla en una cámara con un sensor Super 35. Tengo una óptica que forma un círculo de imagen pequeño y quiero utilizarlo en una máquina que tiene un círculo de imagen mucho más grande. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que usar un adaptador. Pero ¿qué truco, digamos, usan los que han hecho este adaptador? Hay otros adaptadores mucho más caros que lo hacen, digamos, todo en uno, pero son muchísimo más caros. Este lo han hecho para que sea razonablemente barato. Aprovechan que esta óptica, veis aquí, tiene duplicador. ¿Y qué es lo que hace un duplicador? Pues cuando tú metes el duplicador en tu cámara de 2/3 de pulgada, lo que hace el objetivo es agrandar el círculo de imagen. Eso es lo que hace el duplicador. Lo que pasa es que, claro, como ahora Y así tiene, no tienes las bandas negras. ¿Ok? claro, pero como tiene que cubrir la misma luz, tiene que cubrir una zona más grande, pues se pierde luminosidad. Pero eso es lo que hace el duplicador de vuestra cámara, ampliar el círculo de imagen. Como tú solo vas a ver el centro, pues claro, te lo está haciendo un tele. Es como si te hubiera hecho un factor de recorte ahí virtual, ¿no? Te amplía el círculo de imagen al doble, entonces tú solo ves el centro, luego tú te has vuelto un tele. ¿Por qué añaden este otro? Eso ya es, digamos, el principio es este. Pues porque solo con el duplicador no se llega a cubrir un Super 35. Tiene que ser un poquito más grande. Entonces le añade otro multiplicador de focal que solo sube la mitad. 0,5, digamos, multiplicas por 1,5. Y entonces con ese poquito más has hecho no un duplicador, sino un duplicador y medio. Y con eso ya el círculo de imagen se hace lo suficientemente grande como para cubrir el sensor de Super 35. Pero Y ahí mucha pierdes luminosidad, 2 ¿no? diafragmas y medio. Claro, pierdes 2 diafragmas y medio, porque toda la luz que antes se concentraba en un diámetro de 11 milímetros, ahora se tiene que concentrar en un diámetro de 30 y tantos. Pues eso se queda más oscuro, claro, pierdo. Es el caso inverso al que teníamos aquí. Aquí, como concentramos la luz, tenemos más luminosidad. Aquí, como hacemos lo contrario, ampliar la imagen, pues perdemos luminosidad. O sea que es mucho más complicado, más complejo pasar de un sensor pequeño a uno grande que al revés. Bueno, si tuviéramos un sensor, si en lugar de tener una cámara con Super 35, tuviéramos una cámara con un sensor un poco más pequeño, que no me he puesto a mirarlo, pero quizá haya por ahí alguna cámara de fotos con una APS-C no sé si era APS-C no sé si era el de Canon o el de Sony, que era un poco más pequeño, pues lo mismo le cubría del todo y solo con meter el duplicador te bastaría. O sea, desde luego hay teóricamente, pues si este son 11, me imagino que si tienes un sensor de 22 milímetros, solo con poner el duplicador te cubriría tu sensor y mantendrías los ángulos de visión, pero claro, perderías 2 puntos de diafragma, eso es inevitable. Pero claro, en este caso estamos hablando de un sensor de 11 de diagonal a 42 de No, diagonal. porque te he puesto Super 35, que no son 42, Ah, que son 30. sí, bueno. Pero bueno, un huevo, sí, claro, pues eso. Esto es porque en la vida real es así, o sea, porque como Yo eso lo he visto, ¿eh? sí, Yo estos pues adaptadores los he visto montados en varias ocasiones. claro, es que realmente si te has gastado un dineral en este objetivo y ahora los clientes piden Super 35, o sea, a lo mejor dices, joder, pues macho, voy a comprarme el adaptador que me cuesta, no sé, Yo, 2.000. por ejemplo, que en la final de mes que hago el Open de España de golf,
van con este tipo de, para tirar, tener más teleobjetivo, van así. Pero ¿con qué sensor? Ah, con No sé qué sensores de estos para tener buenos teles, digamos, ¿no? sensor más grande con Sí, ópticas de 2 sí, tercios de pulgada. y no tener unos objetivos de tamaño monstruoso. Sí, Claro. claro. Y con un 17 por, un 21 por, pues consiguen mucho más tele. Claro. Y Bueno, como están en el exterior, pues la luminosidad le da igual porque tienen rango de diafragma de sí, sobra. sí, sí, correcto. Eh, a ver si estáis entendiendo bien esto, ¿eh? Cuando yo pongo, eh, olvidaros de este intermedio. Suponer que pongo solo el duplicador y que tengo un sensor que lo cubre de 22 de diámetro. Mantengo los ángulos de visión. No estoy, o sea, pongo el duplicador, pero ya no me duplica las distancias focales, porque como ha crecido el círculo de imagen y ha crecido el tamaño del sensor, pues al final yo veo todo el tiro del zoom desde un extremo al otro, igual que lo veía aquí, que es la gracia de estos, mantener los ángulos de visión. O sea que este necesita este poco intermedio aquí, ¿no? Pero estoy manteniendo los ángulos de visión. Lo que pasa es que las ópticas de NG tienen un tele brutal comparado con las ópticas que tienen los Super 35 o los 50 milímetros. Pablo. Dime. Y en el caso contrario, o sea, cuando ganas luminosidad también ganas 2,5 puntos. No, no porque no bajas tanto. No, esto no lo sé, tendría que echar la cuenta, pero no, menos, creo que ganas un punto. Dice aquí 0,71 por, pues entonces yo diría que ganas cerca de un punto de diafragma, no estoy seguro. No estoy seguro, pero desde luego no 2,5. La relación que haya entre estos dos formatos, no lo sé. Lo miro, pero no Mira, que no. 2,5, ¿eh? Vale. Siempre he leído que es aproximadamente 1, pero no estoy seguro ahora, ¿eh? Este, por ejemplo, Es que no dice... sé si me ha parecido ver por ahí que era 1,5, pero como no estaba segura, No, por eso te pregunto 1,5 me parece que no. mucho. Pero bueno, lo que yo intento que se os quede es, por si cae alguna pregunta de esto, es decir, pues, ¿qué es esto? Estos son adaptadores de formato para mantener el mismo ángulo de visión de un objetivo en distintas cámaras con tamaños de sensor diferentes. O sea, todo el factor de recorte consiste en que tengo una óptica con un círculo de imagen grande y cuando la monto en una cámara que tiene un sensor más pequeño que ese círculo de imagen, pues el ángulo de visión cambia y se me hacen los objetivos mucho más tele en ese caso, ¿no? En el que he ido de grande a pequeño. ¿Eso siempre es así? Puedes conservar los ángulos de visión de tu objetivo si utilizas entre medias un accesorio óptico que modifique el tamaño del círculo de imagen que proyecta ese objetivo, haciéndolo más pequeño si lo que haces es pasar de un sensor grande a un sensor pequeño, o haciéndolo más grande si lo que haces es pasar de un sensor pequeño a un sensor grande. En este ejemplo lo que ocurre es que el duplicador que llevan nuestros objetivos ya es un adaptador del tamaño del círculo de imagen. Cada vez que metemos el duplicador en una óptica NG, aunque no lo supiéramos, yo no lo sabía hasta que me habéis dado dolor de cabeza con esto, lo que hace el duplicador es duplicar el tamaño del círculo de imagen. Como si solo veo el centro, pues tengo mucho más tele, pero claro, pierdo luz. Y pierdes calidad también, ¿no? Sí, pierdes calidad. Pero este en concreto, pues por ejemplo, hay cosas, las aberraciones, el no sé qué. Hay otros que, si os interesa el tema, seguir este enlace de YouTube, que mi gran gurú Alistair Chapman, parece que es el que ha diseñado esto, porque él es un freelance y se va a gastar un pastonazo en ópticas de este tipo y ha buscado un adaptador que le permitiera mantenerlas vivas
con formatos que le demandan sus clientes más Super 35 o tal, ¿no? Hay otros por ahí que no necesitan que la óptica NG tenga duplicador y si lo tienen no lo usan, aunque al final van a perderle la misma luminosidad, pero con mejor calidad de imagen y con corrección de las aberraciones. Ven aquí esto ya te dice, mira, esto es muy barato, pero no es lo mejor que hay en el mercado. Pero claro, es que es barato. Es que estas cosas son un objetivo, vale una pasta. Vale, Perdona, Pablo, si Dime. de pequeño a grande pierdes calidad, de grande a pequeño también pierdes calidad, o en ese caso no, porque concentra más la luz. Yo diría que no pierdes calidad. Yo diría que no, porque estás concentrando en la imagen, pues yo diría que no. Okay. Yo diría que no, pero no sé. Aquí. Y para sonda grande, yo creo que más que calidad, lo que puedes llegar a perder es definición, ¿no? Porque al aumentar el círculo. Sí, el fabricante ha diseñado el objetivo con un. No querría introducir este concepto, pero con un círculo de confusión en mente. Ahora tú de repente haces la imagen mucho más grande, entonces eso ya, bueno. Pero digo simplemente al meterle el dupli. Sí. Nosotros lo notamos mucho cuando pasamos a las cámaras de HD y usábamos ópticas de SD con sí. duplicador, Sí. cantaba más. En las SX no se notaba tanto, pero en las 500 sí. lo notamos más. Bueno, es que realmente además el duplicador, como todo, pues es un compromiso, ¿no? O sea, tienen que ser relativamente baratos, relativamente tal. Los que usáis duplicador a menudo, pues sabéis que a mínima distancia de enfoque, con el iris abierto a tope, la imagen del duplicador suele ser muy mala. Muy mala. ¿Por qué? Pues por eso, quizá, porque utilizas solo el centro y es las aberraciones que tenga o el. Yo creo que es más un tema de círculo de confusión. No lo sé, no me meto ahí, que nos liamos. Pero sí que quiero decir, como alguien en el examen falle una pregunta de factor de recorte, me voy a pegar un tiro. Entonces, intentemos. No me importa repetirlo 1000 veces, pero intentad que esto quede. Es decir, volver a coger otro día, si es que os queda tiempo, que ya va quedando menos, ya lo sé. Este PowerPoint y asimilarlo, pero me parece que la clave es tener en la cabeza, digamos, estas dos diapositivas, ¿no? Un 50 o un 30 en este caso forma los muñecos del mismo tamaño, sea el círculo de imagen que sea, es un 30 milímetros y forma ese tamaño. Si tengo un círculo de imagen grande, me cabe un sensor grande y veo en angular porque veo más cosas. Si tengo un sensor pequeño, en un círculo de imagen pequeño o en un círculo de imagen grande que me da igual, yo veo más tele que en el angular. Quiere decir, esta diapositiva es la que hay que memorizar, ¿no? Si yo tengo un círculo de imagen, digamos, grande, con su sensor grande, y me dicen, ahora voy a poner ese objetivo en un sensor más pequeño, pues es que solo voy a ver el centro. Y a eso le llamamos que es un teleobjetivo. Así que yo creo que si memorizáis eso, luego ya dices, pero es que como tengo un factor de recorte, ahora no sé si tengo que multiplicar o dividir. Pues, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Cuál te va a dar el mismo ángulo de visión? Pues como tú ves en tele, si quieres ver con ese objetivo, igual que ves objetivo en grande, quieres un angular. Pues divide o multiplica, pero que te salga más angular. Si es un 30, que te salga un 15 o lo que sea, ¿no? Bueno, hasta ahí ha llegado. Le da muchas vueltas. Yo creo que ya debería servir. Pero no estoy seguro. Así que quizás reflexionadlo todavía vosotros, ¿no? Pero si yo pienso que si tengo en la cabeza un sensor grande y le pongo uno pequeño, mirad mi cara ahí, ¿no? Tengo un sensor grande. Si luego cojo este pequeñito, pues es un tele. Solo me veo la cara. Si tengo grande veo mucho. Si solo veo el centro,
Dijo, para hombre, el tiempo no tenía precio. Veo poquito. Eso. ¿Y ver poquito qué es? Ver más tele. Te dicen, he puesto el objetivo que aquí veo así, en uno pequeño, pues necesito que sea más angular. Mira, Pablo, se me ocurre, cuando tú estás en el fútbol, tú estás con tu NG y al lado tienes un fotero. Sí, con una full Los frame. dos estáis echando el mismo plano, él tiene un objetivo de 60 centímetros y tú uno de 20. Pues sí, esa es, Digo, sí. para recordar, Sí, otra regla que a mnemotécnica para sensor más recordar, ¿no? grande, más hace falta un objetivo con más distancia focal. Yo creo que ya tendríais que saberlo. Pero el que sea amigo de los pareados cutres, para que el plano sea igual, a mayor diagonal, mayor longitud focal. Y el que no sea amigo de estos pareados, pues lo que os cuenta Iván es perfecto. Estáis los dos en el fútbol. Yo tengo pues no sé, estoy tirando con un 100 algo y el de mi lado está tirando con un 600. Porque tiene un sensor más grande. Que se hubiera metido al vídeo en lugar de a las fotos. A ver, me callo un momento a ver si hay feedback de esto. O si me decís, déjalo ya, deja de hablar de factor de recorte. Forget it. Yo por mi parte lo explicas muy bien y al final a mí, por ejemplo, esto de la diagonal y tal es lo que necesito para quedarme con las cosas. Pero al final depende de cómo hagan la pregunta. Claro. Por eso, como las preguntas se pueden enrevesar mucho, yo creo que tenéis que llevar al examen una, digamos, diapositiva claramente memorizada y asimilada. Para luego decir, mira, vamos a ver, este tío me está liando, yo tengo en mi cabeza sensor grande, diagonal grande, sensor pequeño, diagonal pequeña, solo veo el centro. Eso es un tele. Un 50. Aquí es un normal, lo pongo en el sensor pequeño y es un tele. Y ya, no sé, cada uno a lo mejor encuentra la suya, ¿no? Pero llevar una, hacer ese trabajo, o sea, llevar una bien memorizada para luego responder a las preguntas que se pueden formular ahí más o menos enrevesadas, ¿no? Bueno, confieso que esperaría no tener que volver a hablar de factor de recorte, aunque sé que es difícil. Yo creo que por mi parte no te iba a volver a preguntar, Pablo. Pero tengo otra pregunta. Bien. Avanza De otra María Varela cosa, ¿eh? muy fuerte por el lateral izquierdo. De otra cosa, ¿eh? O sea, dejando factor de recorte. Si alguien tiene algo más de factor de recorte, que lo diga ahora porque cambio de tema. Vale, pues la hago. Venga. Es que en algún examen así viejo que he visto, me lío con unas preguntas que hacen de lentes anamórficas. Porque yo entiendo que las lentes anamórficas comprimen en lo vertical. Y las preguntas dicen que no, que comprimen a lo horizontal. O sea, la pregunta de rollo, una lente anamórfica, ¿cómo comprime? A, vertical, C, horizontal, D, no comprime. Pues la pregunta siempre es Pues, hombre, horizontal. a Y yo mí entiendo que comprime a lo vertical. no. Comprime en Una lente horizontal. anamórfica hace una imagen más panorámica, ¿no? Sí, Ya, más panorámica. más ancha. pero Por eso. un segundo, María, te pongo nerviosa. Tú también quieres tener razón siempre, joder. En vertical no A hace ver, nada, yo pero en ancho, a ver. tengo esta imagen. A ver, no. Yo tengo una imagen muy panorámica. Un segundo, a ver cómo se llama este. Joder, no me acuerdo cómo se llama el software de dibujar. Un segundo. No, Clip Studio. Ah, bueno, Es para que, dinero, claro. joder, Iván, coño. Estás hablando con un jubilado. A ver si se enciende. Esto es para poder usar. Es que tengo una. Pues no se ha abierto. Es que tengo una tableta, perdón, una Wacom de esas de todo 100. Ah, ya se me ha abierto. Vale, ahora. Vale, para dibujarlo. Venga. El programa está iniciando. Bueno, tú imagínate, mientras María ahora lo dibujo, imagínate una imagen muy panorámica, en Cinemascope, en super panorámico, no sé cómo decírtelo. ¿Te lo imaginas? Me la imagino. Sí.
muy panorámica. Vale, pero ahora, a ver si he conseguido, ya sé que no lo estáis viendo, pero un momento, dibujar. Siempre fracaso. Un segundito. No me dejas, ¿por qué no? Ay, Dios. Vamos a hacerlo por otro camino. A ver, tengo una imagen. Ah, perdón. Voy a abrir PowerPoint, que ahí lo sé hacer. Y me abro una diapositiva así. Mira, inserto. Esto es una imagen en Cinemascope. ¿Estamos de acuerdo? Si estás No se enseñando ve. algo, no se ve nada. No Ah, pues no vemos estoy nada. compartiendo, perdón, no estoy compartiendo. Bien, bien. Esto lo podemos solventar. Ahora, una imagen en ultracinemascope, ¿no? Vale. Vale, pero es que el sensor de mi cámara no es así. El sensor de mi cámara, píntate, coño. ¿Veis que soy torpe, no? Pero ya lo voy a conseguir. Relleno rojo. Vale. Esta es la imagen que yo quiero tener, la azul verdosa. Para que me quepa en este tamaño de sensor, ¿cómo la tengo que comprimir? Vale. Vertical. La tengo que comprimir horizontalmente para que quepa aquí. Lo que pasa es que al comprimirla Eso como- horizontalmente se expande. No, te lo voy a poner más fácil, perdóname, María. Así. Y así no hay duda. Yo quiero hacer el formato azul verdoso, pero mi sensor es así. ¿Cómo lo tengo que comprimir? ¿Horizontalmente o verticalmente? Pues lo tendré que comprimir horizontalmente para que quepa ahí. ¿No te parece? Vale, es que yo estaba tomando como el resultado, ¿sabes? Como que la expande, o sea, la foto que captura, el fotograma que captura el sensor luego se expande. Bueno, claro, pero si te está preguntando cómo lo comprime, Es horizontalmente. ay, que no lo sé, agrupado. Ay, espera, que así me parece que sale si los agrupo. Traer al frente, puto coñazo. Enviar al fondo. A ver si. ¿Ves cómo se agüeva? ¿Has visto cómo se ha agüevado al comprimirlo? Era un círculo Y ahora es un huevo. y al... Vamos a sacar este de aquí para que no me moleste mucho. Y al comprimirlo, eso es un cinemascope. Ahora, si lo hago también por el otro lado, pues me cabe en mi formato, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que luego el software de tu televisor lo tiene que expandir así y generar una raya negra arriba y abajo para rellenar tu pantalla, ¿no? Para verlo así. Pero tú el original lo has encajado en un sensor
4 tercios, por ejemplo. La óptica lo que hace es comprimir horizontalmente y el software de tu televisor descomprimirlo, tu televisor o depende de cómo se organice, ¿no? O del software de edición o quien sea, horizontalmente. Así. Por eso, bueno, es que, a ver, como yo he visto muchas películas en Cinemascope, que es una de las formas del cine así con esto, ¿no? Comprimido. Pues en las salas de cine era muy frecuente que empezara la proyección y el operador no había colocado la lente Cinemascope, entonces lo veías todo así comprimido y de repente hace ¡pum! Y ¡pum! Se abría la imagen, se oscurecía un poquito porque tenía que cubrir mucho más ángulo y ya está. Otra pregunta, que esta la hemos solventado más o menos. Mil gracias. Una pregunta, Pablo. Dime. Y se hacía una trampa parecida sin ser óptica en las cámaras de SD 16 novenos, ¿no? Bueno, Se leía no el hacíamos. squeezy este que hacía. Eso ya El no. cross, era No me una acuerdo opción que que era tenían que era un squeezy, cross, sí. no sé qué. No, squeezy Claro, que lo que era. hacía Sí, era. que yo creo que era para hacer 16 novenos en 4 tercios. Que es un poco lo mismo. ¿Era eso? Claro, pero bueno, la resolución del SD es la resolución del SD. Sí, Que lo que la pasa es que uno era. proporción, De la ahí relación. Dime, perdón. No, que la relación no era 16 novenos. Entonces la trampa era hacer algo así, ¿no? No, de ahí viene lo de píxel cuadrado o píxel alargado. Lo que hacía era, digamos que no me acuerdo ya cómo era, pero era eso, el truco era hacer 16 novenos en sensor de 4 tercios, ¿no? Claro. Por eso, si tú lo dejabas la grabación en 4 tercios, salía la gente alargada y luego lo que hacías comprimida. era expandir la imagen. Sí. Pero lo hacían el sensor porque era anamórfico el sensor, no la proyección de la óptica. No eran, Sí. Se llamaba crossover. No eran cuadrados. Había dos que eran squeezy bueno. y crossover, no sé si es lo mismo. Bueno, no me acuerdo crossover se bien. llamaba. Era algo así, la verdad que Crossover. ya no me acuerdo de eso. Lo borré de mi disco duro hace mucho, afortunadamente. Pero sí, es algo así, obviamente. Seguro que María tiene más. Yo tengo una. Venga, Óscar. Las tuyas me dan miedo Ahora, también, pero bueno, venga. Sí, de óptica, ya que estamos con la óptica. Yo me encontré una pregunta que dice, ¿qué objetivos tienen mayor longitud de onda? Pues tírala a la basura. Los objetivos. Y dice, y la respuesta es, ¿el objetivo normal o angular? El mono se sube al árbol. Hubiera votado por esa, vamos. No entiendo qué quiere decir. Tiene mayor longitud de onda. Creo que eso es una pregunta que ha habido un cortapega ahí y se han cruzado dos preguntas. No se me ocurre absolutamente nada que tenga sentido ahí. No sé si a alguien se os ocurre algo que tenga sentido para eso. Yo creo que se han cruzado dos preguntas, ¿eh? No puede ser. Hasta ahí llegó Óscar. Creo que está mal formulada. Yo tengo. También no tiene mucho sentido. No. Una de Hugo, otro. ¿Qué tal? Venga. Joder, qué día. No, a ver, es que a mí, en el tema del sonido, cuando tú tienes un micrófono de cañón y tienes las ranuras estas que hace que no entre el sonido. No, que no entre, no. Que sí entre, pero que haga, entre, pero que se anule. Que llegue a la cápsula con un recorrido ligeramente más largo o corto del sonido que entra directamente a la cápsula, sin las ranuras, de forma que llegan en oposición de fase y se anulan. O sea, en un cañón. Claro, cuando llega en fase, cuando hacen fase, se anula. Y cuando llegan en oposición de fase, cuando uno es positivo y otro es negativo, se anulan. Pues lo que hace es forzar que ocurra eso, haciendo que el que entra por la parte frontal del cañón y el que entra por las ranuras tengan una diferencia de distancia similar a medio ciclo, a media fase. Por eso tiene muchas ranuras para todas las
intentar todas Claro, las frecuencias. Y entonces las lo que no me atenúa. queda claro es eso, lo del fase y contrafase, Bueno, positivo, el negativo. Uno, pues que cuando uno vibra para hacia arriba, el otro está vibrando hacia abajo. Cuando uno vibra hacia adelante, el otro hacia detrás. Pues se anulan, no mueven Sí. la cápsula, ¿no? Cuando uno está en un pico, otro está en un nodo. ¿Y cómo consigue eso? Pues midiendo con mucho cuidado el sonido que entra directo por el tubo, aunque viene de este lado, pero entra directo por el tubo, y el que entra por la rejilla, pues hacen que tenga esa diferencia de camino tan diminuta que provoca eso, que lleguen cuando uno está hacia arriba, otro está hacia abajo, y se amortiguan, se atenúan, se restan o se pierden. Es ingenioso, ¿eh? Vale. He respondido a Hugo. Venga. Tengo una para vosotros. No, está MTP, venga. Pero es que es una duda que no sé si tengo un asterisco en la pregunta porque está impugnada o por si es importante. Bueno, venga, a ver si lo sabemos entre todos. Bueno, te digo la pregunta directamente. Venga. ¿Cuál de estos formatos tiene mayor tasa de bits? Y estaba A, 444 10 bits. 444 a 10 bits. B, 422 12 bits. C, 444 10 bits, pero que está otra esta vez. está repetida. Habrá, sí, a ver, se pondrá un 2 o por ahí, un 0. Será un 420 a lo mejor. Y la de 422 10 bits. ¿Y la pregunta la puedes repetir, Marina? Perdona. ¿Cuál de estos formatos tiene mayor tasa de bits? Mayor tasa de datos o tasa de bits, ¿no? O sea que son 444 a 10, 422 a 12, 422 a 10 y la C está repetida. La C está repetida que será 440, no sé, o 420 será, no sé. Yo tengo puesto 444, pero tiene que ser otra. Sin echar la cuenta aparece la D, ¿no? ¿Cuál Para tiene? explicar a 12 bits es una pasada. Claro, yo así y pienso igual que Iván. Me pesan más los bits porque los voy a aumentar en la clave está, digamos, entre las dos primeras, 444 a 10 o 422 a 12. Pero justo eso está desarrollado, que es a lo que iba. O sea, nosotros tenemos, está marcada la A, la de 44 10 bits, pero en realidad si haces la suma, o sea, de A, si desarrollas tanto A como B, te dan los mismos bits. Te dan 60. 60 tomando como base ¿qué? Un sensor de cuántos píxeles o un solo píxel o qué. Claro, ¿a cuántas imágenes por segundo? Mira, 3 sensores. Ya, pero ¿de qué tamaño? Porque para hacer el cálculo de la... A ver, te voy a poner el problema, Marina Toldos, y me lo resuelves el próximo día. Vale. Tenemos un sensor de 2 por 2 píxeles. Vale. Con filtro Bayer. Habrá 2 píxeles verdes, uno rojo y uno azul. Vale. Bueno, voy a hacer una señal por componentes. Bueno, perdona, y grabo 2 imágenes por segundo, que soy un miserable en el tema de imágenes por segundo. Voy a hacer señal compuesta. ¿Cuál tendrá? Calcula la tasa de bits en 444, 10 bits y en 422, 12 bits. Y eso lo haces rápidamente con una calculadora. Y 422, 12, vale. 444 a 10 bits, 444 a 12. O sea, hazte ya, como te va a salir facilísimo, pues es rápido. Casi de... bueno, y nos falta... Sí, ya está. Bueno, hazlo, es fácil la cuenta, ¿eh? Yo así a bote pronto también pienso que subir de 10 a 12 bits es bastante considerable. Más que esa tercio de imagen que ahorro con el 422, ¿no? Creo yo. Vale. Otra, que tengo una para vosotros aquí de regalo. Dejadme poner esta que tengo... No, esta no. Un segundo, es una chorrez, pero la vi el otro día
y... Un momento, no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Vale. Tin. Vale. Si me hacen una pregunta de composición y me hablan de la regla de los tercios y luego me hablan de la proporción áurea, ¿me están hablando de lo mismo, de algo parecido, de cosas diferentes? No coinciden exactamente los No puntos. coincide. Eso es. ¿Eso lo tienen ustedes claro? Perdón, que he vuelto a meter el remo. Parecido, pero no igual. El de la derecha es la regla de los tercios. Divido en 3 partes iguales el alto y el ancho y me salen los tercios. Esta es la proporción áurea, que es más complicado. El ancho total es al lado grande una vez que has partido, perdón, como el lado grande es al lado pequeño. Eso hay que hacerlo con matemáticas, en multiplicar por 1,6, pero ya lo he hecho yo. Y veis que no son iguales. Si utilizan los puntos fuertes de la proporción áurea, están más cerca del centro que los de la regla de los tercios. Sería algo así. Pues esto yo creo que en realidad es para facilitar el trabajo, porque tú mentalmente o visionando Sí. es más fácil hacer 4 tercios que la proporción áurea, sí. De hecho, he estado leyendo por ahí, viene del siglo XVIII esto de la regla de los tercios y nace como decir, a ver, vamos a simplificar un poco esto porque son cercanos, pero quiero decir, si os cae en un examen no es exactamente lo mismo. Los tercios es la más fácil de recordar y de hecho, no solo eso, sino que a mí, a efectos de composición, puestos ya en el mundo teórico de la composición, me parece que me gusta más poner el punto fuerte de la imagen en el de la regla de los tercios que en el de la proporción áurea, por muy áurea que sea. Pero sobre gustos no hay nada escrito, obviamente, ¿no? Pero bueno, si llega al examen, no es exactamente lo mismo, por si acaso. ¿Alguien más tiene algo? Pues tú tienes muchas. ¿Tienes alguna fácil? A ver, bueno, una de ellas, por ejemplo, así, bueno, no tiene nada que ver con el que hablaba el tema de mochilas. Vamos saltando Pero ya. es algo así rápido. A ver. Si a una mochila se le ingesta una señal, le llega una señal 4K a 12 bits, por ejemplo, ¿lo acepta igual o depende de la configuración de la mochila? Porque ya hablamos que una señal progresiva no es compatible, pero esta categoría va en función del modelo de mochila, de la configuración interna. Eso te lo va a responder bien Iván. Desde mi punto de vista, pues si la mochila acepta 4K y acepta 12 bits, pues te aceptará esa entrada. Supongo que luego la lo acepta, convertirá. pero da igual. Eso es. O sea, digamos que entiende lo que le está entrando, lo codifica y envía lo que puede. Claro, Creo que el máximo o sea, creo que la 800, esto se paga aparte, es un plus que se paga aparte. La 800 que tiene capacidad de 4 señales se limita, si lo trabajas en 4K 12 bits, a un canal solo, porque debe tener todo el hardware trabajando para ese, haciendo la compresión, y baja, yo no sabría echarte en la cuenta ahora del ancho de banda que necesitas para 4K 12 bits, pero lo baja a 60 megas, que es a 40, perdón, a 40 megas, que es el máximo que permite transmitir. Que ya o sea, que comprime y mucho. Sí. Pero estamos hablando de una señal progresiva ya de por sí. Todas las señales en UHD son progresivas. En UHD no existe el entrelazado. Por eso, pero estuvimos hablando el otro día que un entrelazado no lo admite. No lo admite. No. Si ¿Qué HD, es lo que no si admite? es 4K, sí. No, a ver.
¿Qué es lo que tú entendiste que no admite entrelazado? ¿Que ninguna mochila admite No. entrelazado? No. No, progresivo, que en una mochila no admite una señal progresiva. No, Sí, sí, sí que sí, la sí. admite, claro. Admite cualquier cosa que tú le mandes, porque de hecho lo que hace es codificar, o sea, no trabaja con la señal, lo que hace la codifica y luego la descodifica y te da exactamente lo mismo que le has metido en principio. Luego hay otras Claro. opciones, pero en principio En lo que el, sí es en- verdad que hace una trampa y es que la transmisión, que esta información no sirve de nada, pero la transmisión es en progresiva y lo que hace es se inventa un frame progresivo mezclando los dos semicampos de la entrelazada. Bueno, O sea, que digamos, eso es lo hace que un llaman un frame progresivo raro. segmentado, ¿no? Que junta los dos No lo sé. semicampos. Pero a ver, yo creo que Óscar, en principio, en un examen, en el mundo mochilas, en principio, a la mochila le atacas con el formato que quieras y transmite en ese formato. Si tú le das, ya sé que ahora las hay que pueden transcodificar, pero lo normal ha sido, si yo te doy progresivo, transmites progresivo, si yo te doy entrelazado, transmites entrelazado. Si yo te doy 4K UHD, no te puedo dar entrelazado porque no existe y solo te puedo dar progresivo, luego solo puedo transmitir progresivo. Si te doy HD, te la puedo dar entrelazada o progresiva. Y la mochila se la come y la transmite así y el descodificador del final, salvo que alguien lo haya configurado para otra cosa, saldrá lo mismo que tú diste por tú. Es decir, que lo que sale por el SDI de tu cámara es lo que sale por el SDI del descodificador en líneas generales, salvo que alguien haya pedido a alguna de las máquinas que transcodifique, que no es lo habitual. ¿Sería así, Iván? Entonces yo el problema Correcto. que yo he tenido, en un supuesto real, que me dijeron desde el control central que no le mandasen progresivo. ¿Sería porque no lo podían convertir ellos allí? Bueno, porque les... Pero que no mandaras a lo mejor en 50p. ¿A qué control central estás diciendo? ¿Al de la tele? Sí. Es que el control central, la matriz de vídeo de la tele no soporta, bueno, no soportaba, ahora tienen una que sí, no soporta 50p. Y en algún momento no aceptaría quizá 25p porque estaba todo configurado para 50i. Pero no creo que fuese 50p, sería 25p, a lo mejor Sería como mucho. 25p, pero a lo mejor tienen su sistema todo configurado, lo pueden cambiar, estoy seguro, pero tienen todo su sistema configurado para 50i y Pero te eso me ha dicen, pasado en varias televisiones, ¿eh? No, sí, varias. pues supongo que Claro, es que tienen... tú al Porque final, igual que, no sé si os lo ha contado Pablo, igual que digamos que toda la interplay, toda la infraestructura, por lo menos en Torre España, se trabaja en un códec, el 42250, para facilitar historias de que los equipos trabajen siempre, entiendan el mismo códec, no sé qué. El control central está hecho en 50i. Entonces, ahora creo que con la matriz nueva ya no hay problema, pero nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, mandando imágenes con una GoPro. Al ser progresiva la imagen que te manda, no les valía. Entonces ellos, lo que pasa, el receptor de LiveView tiene un pequeño transcodificador por software que te lo hace, pero ellos tienen una herramienta dedicada, un transcodificador que no se llama Vantage o como se llama, que lo que hace transcodifica y desentrelaza o se inventa el desentrelazado y lo pasa ahí. Bueno, lo que pasa es que el sistema está hecho para que les llegue 50i y cuando les llega 25p, pues requiere operación especial, digamos, ¿no? Por eso me imagino. Y una cosa, porque mira, yo aquí tengo aquí pone sistema de escaneo de cuadro, PSF. Aquí Ese es el capta en progresivo segmentado. Sí, esto exactamente que hace que capta en progresivo y lo transfiere en entrelazado. Sí, es un falso Al revés, entrelazado. O No, al revés. Al revés. Yo creo. Envía Bueno, en no sé cuál es progresivo. cuál. Sé que hay posibilidad de hacer las dos cosas. Tú puedes tener un frame, digamos, una lectura del sensor en progresivo
y luego empaquetarlo como si fuera un entrelazado, mandar primero las líneas pares y luego las impares. Lo que pasa es que van a coincidir. No tienes las ventajas ni los inconvenientes del entrelazado. Sería un falso entrelazado. Y también está lo contrario, coger los dos semicampos, juntarlos y hacer uno único. Lo que pasa es que ahí sí que van a estar desplazados y voy a ver una cosa un poco rara. Las dos cosas son posibles, no sé cuál tiene más sentido. Tendrá más sentido pasar de entrelazado a progresivo, ¿no? Yo creo Sí. que sí. En realidad no lo sé porque el entrelazado en teoría ocupa menos ancho de banda, ¿no? Que el progresivo. El mismo. Eso era Exactamente el mismo. en la televisión terrestre en blanco y negro, pero hoy en día y en grabando tal tienen el mismo ancho de banda porque tienen los mismos datos, solo que colocados de 50i otra y manera. 25p. Eso, no 50p, 25p, 50i tienen la misma tasa de datos. Lo ves en tu cámara XD-Cam que la configuras en 25p o en 50i y la tarjeta te dura lo mismo, porque la tasa de datos es la misma. Entonces, el sistema de escaneo de cuadro puede hacerlo de progresivo a entrelazado o de entrelazado a progresivo. Los dos. Pero eso será que hay alguna cámara que pueda hacer eso o algún convertidor que pueda hacer eso. Las cámaras o hacen progresivo o hacen entrelazado, pero no Claro. cambian de uno a otro. Los que cambian de uno a otro serán aparatos de control central, digamos, que convertidores de norma, igual que se puede pasar de resolución o de frecuencia de cuadro NTSC a frecuencia de cuadro PAL, pero eso no es que una cámara lo haga. La cámara puede funcionar leyendo entrelazado o leyendo progresivo, pero no hace cambios, que yo sepa. Vale. Bueno, aquí paro, Y Hugo, que son sí. I59. Aquí paro y si queréis, como ya sé que estáis agobiados, volvemos el jueves con vuestras preguntas.